cuentas y consultor para el desarrollo sostenible de la cadena de suministro. Em, entonces, Daniel, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar en estos jueves F. También saludo especial a las personas que se están conectando a esta intervención y desde ya los invito a que las preguntas nos las vayan compartiendo por medio del chat. Daniel, buenas tardes, bienvenido, tienes la palabra. Gracias, Paola. Gracias a todos por este espacio de nuevo aquí. FST hablándoles un poquito de cosas. Voy a compartir pantalla. ¿Me dejas? Creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya, perfecto. Sí, Ujú. perfecto, listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de el procedimiento de servicios ecosistémicos o el procedimiento de certificación, más bien verificación de servicios ecosistémicos de FSC, que es una herramienta que nace para poseedores de certificado y para empresas que se quieran certificar FSC, como una, digámoslo así, como una oportunidad para generar otro tipo de recursos, otro tipo de beneficios económicos de las actividades que estamos teniendo todos los días cuando hacemos un manejo forestal sostenible. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido un poco. Primero hablarles o hacer un recuento para aquellos que no conocen FSC. Para aquellos que conocen FSC, pues bueno, vamos a volver a recordarlo. Hacer un recorrido rápido sobre la certificación en manejo forestal y la certificación en cadena de custodia. Muy importante la certificación en manejo forestal porque es un prerequisito para el procedimiento de servicios ecosistémicos, para el procedimiento de verificación de impactos sobre los servicios ecosistémicos de FSC. Vamos a hablar un poco del modelo de negocio y los beneficios de este procedimiento, esta herramienta que crea FSC para traerle mayor beneficios al manejo forestal sostenible y a esas actividades que nosotros estamos haciendo cuando hacemos un manejo del bosque de manera responsable. ¿Sí? Y les voy a mostrar algunos casos de éxito en la región e internacionales de servicios ecosistémicos y cómo algunas empresas, algunos administradores forestales inclusive conseguido patrocinios con empresas, con terceros, con marcas fuera de la cadena de valor de la madera, por ejemplo, pero que les interesa generar impactos positivos hacia el medio ambiente. Entonces, a través del procedimiento de servicios ecosistémicos, le damos la posibilidad a los administradores forestales de que lleguen a públicos más, digamos que, ajenos al tema de la madera, pero que buscan de alguna manera generar o influir o poner proyectos de reforestación o generar proyectos que promuevan la conservación del agua o la mejora de la calidad del suelo, por ejemplo. Entonces, básicamente de eso vamos a hablar en esta reunión. Como siempre lo hacemos, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, no duden en escribirla en el chat, no duden en ponerla en el chat o levantar la mano si quieren también lo podemos hacer de esa manera y vamos resolviendo cualquier pregunta que tengan a lo largo de la presentación. ¿Listo? Entonces, recordemos un poco qué es FSC. Muy rápidamente, FSC es la solución de manejo forestal sostenible más confiable del mundo. Genera impactos positivos para los bosques, las personas y los mercados hoy y en el futuro. Recordemos el triángulo de la sostenibilidad en donde tenemos que, para que las actividades que nosotros hacemos diariamente sean sostenibles, tenemos que generar impactos positivos en la ambiental o en el aspecto ambiental, generar impactos positivos hacia la sociedad y garantizar que sean actividades que nos van a generar rentabilidad económica y vamos a ser sostenibles en el tiempo. Sí, vamos a poder generar nuestras actividades a lo largo del tiempo. Listo, un poco de historia. Recordemos que el EPSC nace después de la cumbre del 92, tras la falta de un acuerdo vinculante en cuanto a qué vamos a hacer con el tema de la deforestación. Entonces, los países no se pueden poner de acuerdo en cuanto a cómo solucionar el tema de la deforestación, perdón, y un grupo de empresas, líderes comunitarios, comunidades indígenas, ambientalistas, se unen para decir, bueno, si los gobiernos no pudieron sacar un acuerdo vinculante, si no se pudieron poner de acuerdo, nosotros nos vamos a poner la camiseta y vamos a decir o vamos a empezar a parar
la deforestación y la tala ilegal. Entonces, nace el esquema de certificación FSC y nace FSC como una organización internacional, una organización que está basada o constituida por miembros, miembros que responden y que buscan promover esos tres intereses que les estaba mencionando de la sostenibilidad, esos tres intereses que hacen parte de FSC, que tengamos soluciones que sean ambientalmente apropiadas, socialmente benéficas y económicamente viables. Y así, miembros o las personas, tanto organizaciones como empresas o como personas naturales, deciden tomar parte o ser parte de FSC como miembros y velar por los intereses de los bosques dentro de estas tres aristas. Entonces, dentro de nuestra membresía tenemos empresas forestales, tenemos líderes sindicales, tenemos ONGs ambientalistas, tenemos un sinfín de miembros, más de 1.500 miembros a nivel global, que están todos los días buscando cómo vamos a garantizar el manejo forestal sostenible y vamos a garantizar que tengamos al final del día bosques resilientes, bosques resilientes que sean efectivamente manejados de la mejor manera posible. ¿Listo? Recordemos también que FSC tiene 4 pilares, o lo que busca básicamente FSC es contribuir activamente en estos 4 elementos. Primero, preservar los bosques del planeta. Lo que busca FSC es que garanticemos el manejo forestal responsable, que si vamos a generar algún aprovechamiento, ese aprovechamiento sea bajo unas reglas y unos criterios establecidos, que ya los hemos revisado en conversaciones anteriores, pero que también le vamos a dar aquí una refrescadita rápida a esos criterios, que garanticemos que estamos generando un impacto positivo en la protección del hábitat para la vida silvestre, entonces que si vamos a generar algún tipo de aprovechamiento del bosque, ese aprovechamiento sea consciente de que tenemos hábitat o tenemos ecosistemas en donde, o sobre los cuales dependen especies particulares, que declaremos zonas particulares como altos valores de conservación, que generemos las actividades que van a mitigar o restaurar o mejorar las condiciones de esas zonas que nosotros delimitamos, que velemos por los servicios ecosistémicos que nos dan los bosques para que efectivamente podamos tener un manejo responsable y que protejamos el hábitat para la vida silvestre. Recordemos que el tercer pilar de FSC es velar por los derechos de los trabajadores y de las comunidades. Todas las empresas que se certifican FSC tienen que garantizar que dentro de sus políticas laborales tengamos o le estemos garantizando a nuestros trabajadores salarios competitivos que estén vinculados bajo todos los elementos legales digamos que de la legislación del trabajo en Colombia, que garanticemos todo lo que tiene que ver con seguridad laboral y seguridad en el trabajo, que hayan mecanismos de reporte, que se les permita la libertad sindical, entonces que tengan la oportunidad y si tienen la oportunidad de agruparse, pues que la organización no genere ningún tipo de trabas a esas organizaciones sindicales, que tengamos políticas de equidad de género, de igualdad, de no discriminación, de abolición del trabajo infantil, de abolición del trabajo forzoso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que garanticemos o velemos por mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y de las comunidades. Todas las empresas que se certifican FSC tienen que también generar actividades de desarrollo local y tener un involucramiento culturalmente apropiado con las comunidades indígenas y con las comunidades o los pueblos que viven o dependen del bosque, inclusive que se ven impactados por algún tipo de actividad que nosotros tengamos. Entonces es muy importante, o esos son básicamente los 4 pilares de FSC. Al final del día, la misión de FSC es garantizar la trazabilidad desde el bosque hasta el consumidor, que podamos garantizarle al consumidor que el producto que tiene en sus manos viene de un bosque manejado responsablemente, de un bosque certificado. Y eso lo logramos utilizando o a través del esquema de certificación FSC, que inicia con la certificación en manejo forestal y que continúa con la certificación en cadena de custodia, que va a garantizar que ese producto que yo tengo en mis manos viene de un bosque manejado responsablemente, viene de un bosque que tiene todas las prácticas que van en búsqueda de garantizar el aprovechamiento sostenible del bosque y que cumple con los requisitos tanto del estándar de cadena de custodia como el estándar de manejo forestal. ¿Listo? Entonces, nuestro camino como FSC inicia con el estándar en manejo forestal, con la certificación en manejo forestal, que sigue después o que logra
llegarle al consumidor a través de la certificación en cadena de custodia y en donde logramos tener productos etiquetados o logramos tener la etiqueta de FSC en los productos. Pero ¿qué hemos visto? Que hay facilidades para las empresas o para que se certifiquen y hay elementos adicionales que uno le puede incluir a esa certificación en manejo forestal para hacerla más atractiva o para generar beneficios adicionales para el administrador forestal o para la empresa que ya está certificada en manejo forestal. Entonces, no sé si se acuerdan, al principio de estas charlas y de estos webinars, yo les contaba un poco que la certificación en manejo forestal es como un helado vainilla. Es un helado de vainilla en donde uno le puede ir poniendo toppings para hacer o más fácil el proceso de certificación o más atractivo para mí como administrador forestal o como empresa forestal la certificación o para traerle mayores beneficios a mis productos o para generar un valor o una ventaja competitiva en el mercado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo tener una certificación en manejo forestal que sea grupal, incluir a mis vecinos, incluir a otras empresas pequeñas o grandes dentro del mismo certificado, dentro de mi mismo certificado para que los costos de la certificación se reduzcan. Puedo incluir el procedimiento de servicios ecosistémicos, que es algo que vamos a revisar el día de hoy, pero que busca generarle beneficios adicionales a los poseedores de certificado en manejo forestal para decir, oiga, yo estoy haciendo estas actividades para mitigar y reducir los impactos en X, Y, Z. Venga, verifíquemelas, vea que yo estoy haciendo las cosas bien y deme la posibilidad de coger esa declaración o ese impacto, transformarlo en una declaración y yo con esa declaración hacer comentarios sobre reputación o mejorar mi reputación como empresa vinculada en el sector de la madera. O buscar un patrocinador que le interese, no sé, la conservación del jaguar y resulta que yo en mi, en mi bosque o en mi predio o en mi empresa forestal tengo o he visto jaguares. Entonces yo hago todos los días o todos los años o todos los meses unas actividades para garantizar que ese jaguar tiene el ecosistema y tiene su espacio de vida listo, libre y perfecto. Entonces déme a mí la oportunidad de buscar a esa empresa que quiere o está interesada en patrocinar proyectos en donde se garantice la vida y el ecosistema del jaguar para decir, oiga, yo estoy haciendo actividades y estoy generando impactos positivos hacia la conservación del ecosistema del jaguar, que son verificados y que son medidos y que vienen con un respaldo de FSC como organización internacional. Tenemos o podemos también incluir el procedimiento de mejora continua. En la charla pasada hablamos de las facilidades que tienen los pequeños productores para alcanzar la certificación FSC. Y si yo, por ejemplo, tengo menos de 1000 hectáreas o tengo 10.000 hectáreas, pero repartidas en 20, no sé, en 100 predios, en donde cada predio tiene menos de 1000 hectáreas, pues entonces yo puedo acceder a la certificación bajo el procedimiento de mejora continua y cumplir únicamente el 50% de los criterios que me pide el estándar en manejo forestal para llegar a la certificación en el primer año e ir cumpliendo a medida que pasan ese primer ciclo de certificación. Recordemos que la certificación en manejo forestal tiene una duración de 5 años, ir cumpliendo en esos 5 años criterios específicos del estándar para llegar al final de ese ciclo de certificación para llegar al año 5 cumpliendo con el 100% del estándar, ¿sí? Pero empezando solamente cumpliendo el 50%. Entonces, es este lado de vainilla que le podemos poner el topping de certificación grupal, que le podemos poner el topping de procedimiento de servicios ecosistémicos, que le podemos poner el topping de el procedimiento de mejora continua y que le podemos poner el topping inclusive de cadena de certificación de cadena de custodia para que mi producto al final del día sea un producto que sale etiquetado y que sale al mercado con los sellos de FSC. ¿Listo? Hasta ahí, hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? No, perfecto. Bueno, igual recuerden que pueden ir poniendo No, las en el chat no preguntas. hay, pero igual podemos invitarlos a que puedan activar sus micrófonos, nuestros asistentes, pero en el chat no tenemos Daniel todavía. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a ir siguiendo. Recordemos un poco la certificación en manejo forestal. La certificación en manejo forestal responde al estándar 0, el estándar 01004, que es una certificación, es un estándar que está ubicado o
parte de un estándar con unos requisitos internacionales, pero que se baja o se acomoda al, al contexto local de Colombia. Lo que busca la certificación en manejo forestal es básicamente confirmar que el bosque se está manejando de manera que se preserva la diversidad biológica y se beneficia las vidas de las poblaciones y de los trabajadores locales, y al mismo tiempo aseguramos la sustentabilidad económica, que las actividades que yo estoy haciendo cuando estoy generando un aprovechamiento del bosque me garanticen o sean sostenibles en el tiempo. ¿Listo? El estándar en manejo forestal tiene 10 principios, y si yo quiero certificarme en manejo forestal bajo FSC, tengo que cumplir con estos 10 principios. 10 principios o 10 reglas del manejo forestal responsable, el cumplimiento de leyes, respetar los derechos de los trabajadores y las condiciones de empleo, respetar los derechos de los pueblos indígenas, generar o tener un involucramiento, un relacionamiento bueno con las comunidades, identificar los beneficios del bosque, determinar valores y impactos ambientales, tener una planificación del manejo, tener todo lo que tiene que ver con monitoreo y evaluación, tener un plan y una estrategia de monitoreo de esas actividades y esos impactos que yo estoy delimitando cuando estoy haciendo una actividad forestal, delimitar unos altos valores de conservación. FSC tiene una lista de elementos o altos valores de conservación que son eh, cosas que uno como empresa forestal tiene que delimitar y tiene que identificar para decir, yo tengo estos altos valores de conservación y estas son las actividades que yo voy a hacer para protegerlos, para conservarlos, para restaurarlos, etcétera, etcétera, que garanticemos o que tengamos una implementación de actividades de manejo y que tengamos justamente un plan de manejo como lo conocemos, ¿no? En total son 10 principios, 70 criterios y 224 indicadores, más 10 anexos que son de obligatorio cumplimiento. Este es el estándar de eh, manejo forestal de FSC. ¿Listo? Les estamos haciendo este recuento porque uno de los requisitos para tener o para acceder al procedimiento de servicios ecosistémicos o de verificación de impactos de los servicios ecosistémicos, tenemos que tener una certificación en manejo forestal. ¿Listo? Vamos al siguiente estándar. Recordemos un poquito la certificación en cadena de custodia que responde al estándar 40004 y que básicamente es una certificación o un estándar que certifica la cadena de custodia y que verifica que el material certificado por FSC ha sido identificado y separado del material no certificado y no controlado a medida que avanza a lo largo de toda la cadena de suministro, ¿sí? Lo importante aquí es que se implemente y se mantenga un sistema de manejo de la cadena de custodia actualizado con información sobre los proveedores y que constantemente estemos revisando que si yo le compro a un proveedor que está certificado, que efectivamente su certificado esté activo y no que haya ningún tipo de problemas. Y que yo tenga todas las actividades en regla para poder garantizar la venta de productos bajo la certificación FSC. ¿Sí? Recordemos, estos son los 5 elementos fundamentales de la certificación en cadena de custodia. Tenemos los requisitos universales, los requisitos o los elementos de control de declaraciones, los requisitos complementarios, en donde aquí estamos hablando de requisitos para el etiquetado y la subcontratación. ¿Cuáles son esos criterios de elegibilidad para determinar si yo soy una cadena de custodia única o entro en una certificación multisitio o una certificación grupal? Y los anexos que también son de obligatorio cumplimiento para la certificación en cadena de custodia. Listo. Hasta ahí llega el recuento o ese recorderis, ese barrido general de lo que hemos visto en FSC. Y vamos a hablar ahora sí de lo que nos atañe en esta reunión, en este webinar, que es justamente el procedimiento de servicios ecosistémicos. El procedimiento de servicios ecosistémicos es o responde al documento FSC Pro 30006. Sí, estamos en este momento en la versión 2 de ese documento y lo que busca básicamente es que recompensemos las prácticas responsables y la lucha contra el cambio climático, que podamos tener efectivamente o que garanticemos efectivamente que yo como empresa certificada FSC o yo como administrador forestal tenga un incentivo a generar actividades que me van a
disminuir o mitigar los impactos que yo estoy generando cuando tengo mi actividad forestal. Y que además de eso, yo de esas actividades de mitigación, conservación o restauración o manejo, yo genere beneficios, ¿sí? Porque el estándar en manejo forestal ya me está pidiendo que yo tenga unas actividades que me van a garantizar la mitigación de los impactos negativos de mi manejo. Pero bajo el procedimiento de servicios ecosistémicos, yo estoy también teniendo las herramientas para verificar y medir esos impactos con criterios, con indicadores particulares que me van a mí sacar o me van a mí dar la posibilidad de tener una declaración que luego yo se la puedo ofrecer a terceros para que utilicen en pro de temas de reputación o en temas de responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera. Vamos a ir hablando un poco más de eso a medida que avanza la presentación. Pero entonces, es una herramienta nueva, el procedimiento de servicios ecosistémicos no lleva mucho público, pero es muy importante que revisemos quién puede aplicar y quién puede aplicar al servicio o al procedimiento de servicios ecosistémicos. Las organizaciones que tengan un certificado de manejo forestal válido o que estén en proceso de solicitud de un certificado de manejo forestal. Yo puedo tener mi certificado de manejo forestal y además a mis auditorías anuales que tengo yo de chequeo, incluirle la revisión o la verificación para el procedimiento de servicios ecosistémicos en XYZ servicios ecosistémicos. ¿Sí? Yo puedo que no tenga una certificación en manejo forestal, pero me interesa tener una certificación en manejo forestal y me interesa también aplicar el procedimiento de servicios ecosistémicos porque a mí me interesa cuantificar los efectos que yo estoy teniendo dentro de mi unidad de manejo sobre la calidad del agua. Porque resulta que yo tengo un contrato con una cervecera ríos abajo, mi bosque es nacedero de agua del río que vierte a esa cervecera, entonces a mí me interesa yo decir, como empresa, yo estoy cuidando el agua que tú, cervecería, estás utilizando, venga, hacemos un, un trabajo conjunto para que usted me ayude a financiar, por ejemplo, esas actividades que yo hago en la conservación del agua, que es un producto que usted utiliza en la elaboración de su producto final. ¿Es obligatorio aplicarlo? No, no es obligatorio. Es un procedimiento voluntario, así como la certificación de manejo forestal. Es un procedimiento voluntario que ustedes pueden decir, me quiero meter y quiero verificar los impactos que estoy generando sobre los ecosistemas o simplemente seguir haciendo el tema o seguir haciendo, digamos que los controles que me pide el certificado o el estándar en manejo forestal normal. ¿Listo? Puedo proponer uno o varios servicios ecosistémicos. No les he hablado de cuáles son los servicios ecosistémicos reconocidos por FSC, pero me gustaría saber ustedes qué servicios ecosistémicos conocen o qué son los servicios ecosistémicos del bosque. Están muy callados hoy. Pueden activar sus micrófonos, nos pueden enviar los comentarios por el chat y yo aquí los modero. Están muy Eso. tímidos. Están muy Tienes razón, tímidos. Daniel. Me va a tocar preguntarle así a mano alzada. Bueno, Helmut, cuéntanos. Buenas tardes y, por supuesto, agradecido por la oportunidad. El conjunto de servicios ecosistémicos, pues, responde a las oportunidades de obtener de la naturaleza y su funcionamiento aspectos claves de la sostenibilidad, como puede ser la obtención de productos, alimentos, pero también incluye la gestión natural o la incidencia que puede tener sobre efectos como el clima, la regulación de las aguas y la estabilidad de los suelos. Y en otra instancia puede estar acompañado del proceso cultural, ¿no? Y en eso nos referimos, inspiración, recreación, turismo y, por supuesto, investigación como parte de esa oportunidad que la naturaleza crea a través de sus tareas eh, funcionales, ¿no? Dentro de ese importante
fenómeno que es la vida. Claro, perfecto, Helmut. Muchas gracias. De dónde nos visitas o de dónde o qué empresa, con qué empresa De- estás? Cuéntanos. Me dedico a la academia, acompaño a la Universidad Distrital, pero tenemos varias iniciativas precisamente en la discusión acerca de los servicios ecosistémicos culturales. Buenísimo, buenísimo. Justamente FSC también está en esas discusiones. Ya ahorita más adelante les voy a contar cuáles son esos servicios ecosistémicos que FSC reconoce y sobre los cuales aplica este procedimiento. Pero justamente estamos en la discusión para incluir un sexto servicio ecosistémico que son los servicios ecosistémicos culturales. En este momento no están reconocidos dentro del procedimiento, pero sí están en la revisión para ser incluidos, porque era uno de los requisitos que nos estaba pidiendo la membresía de FSC en decir, bueno, los bosques nos traen o nos sirven nos sirven de sumideros de carbono, pero también son o tienen un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, pero ¿qué pasa con los servicios culturales? ¿Qué pasa con todo lo que nos dan los bosques en términos culturales y recreativos? Porque nosotros como FSC no los estamos teniendo en cuenta. Entonces, es una conversación muy importante y ya hace parte de los elementos que están dentro de la revisión del procedimiento para ser incluidos eh, en la próxima versión de este procedimiento. Entonces, gracias por tu apreciación y estamos completamente de acuerdo. Los servicios ecosistémicos son esos elementos intrínsecos que nos dan los bosques, esos elementos que van más allá del aprovechamiento de un producto como tal del bosque, sino que van incluidos en esas actividades que hace el bosque solito, como decía como decía Helmut. Entonces, la biodiversidad, la calidad del agua el mejoramiento o la purificación del agua, la calidad del suelo, la conservación de las condiciones del suelo, la captura de carbono, la recreación, esos elementos que nos dan los bosques y que nosotros como empresas o como poseedores de bosque o como administradores de bosque generamos impactos cuando estamos haciendo un manejo o un aprovechamiento del bosque. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encaja el procedimiento de servicios ecosistémicos dentro del actual sistema de certificación? Entonces, el actual sistema de certificación o la certificación EPSC funciona de esta manera. Nosotros tenemos la certificación en manejo forestal que lo que busca es que yo tenga actividades de manejo y esas actividades de manejo son evaluadas por una entidad de certificación, por una casa certificadora que me dice usted está haciendo las cosas bien, está cumpliendo con estos 10 principios que revisamos hace unas diapositivas atrás y perfecto, usted cumple con esto, yo le doy su certificado de FSC. Pero el servicio o el procedimiento de servicios ecosistémicos también lo que busca es que generemos una verificación del impacto que nuestras actividades de manejo están teniendo sobre los servicios ecosistémicos, sobre los servicios que nos da el ecosistema. Entonces, las casas certificadoras, la casa certificadora que va y hace la evaluación de su certificación en manejo forestal, también va y revisa cuáles son esos impactos que está haciendo usted. Y si usted dijo que yo como empresa forestal voy a promover y voy a luchar por la conservación del agua y voy a hacer X, Y, Z actividades para garantizar que las cuencas que nacen o los nacederos hidrográficos de mi bosque se estén manteniendo de la mejor manera y la calidad mejore, la casa certificadora va a ir a revisarle, bueno, usted me dijo que iba a hacer estas actividades para garantizar la mejora de la calidad del agua. ¿Qué hizo? No, hice estas actividades. ¿Cómo lo midió? ¿Cuánto le dio ese mejoramiento? ¿Mejoró la calidad del agua o no mejoró la calidad del agua? Y dependiendo de si efectivamente esa verificación de los impactos es positiva, además de la certificación en manejo forestal, usted recibe un documento de certificación de los servicios ecosistémicos con una declaración FSC de esos servicios ecosistémicos, de ese impacto que usted está haciendo y que es medido y que es revisado por una casa auditora, por un ente certificador externo al sistema de FSC y dice, usted está haciendo las cosas bien y estos son los impactos que usted ha generado sobre ese servicio ecosistémico. Así pues, el procedimiento de servicios ecosistémicos funciona como una herramienta técnica
que está basada en la certificación en manejo forestal, ¿sí? Y que proporciona un marco para medir y verificar los beneficios que proporcionan los bosques y sus administradores, esos impactos que yo estoy generando y estoy teniendo cuando tengo un manejo forestal sostenible. El procedimiento de servicios ecosistémicos nos permite a nosotros como gestores forestales disponer de un documento verificado por terceros en el que constan los beneficios que generan o que se generan en términos de conservación o restauración de los servicios ecosistémicos. Entonces yo como administración, como administrador forestal, voy a recibir un documento que me dice, usted está haciendo las cosas bien. Estos son los impactos que usted está teniendo. Estos son los impactos que usted está generando sobre este servicio ecosistémico. Estos son las actividades y estas son las medidas o digamos que los datos que soportan justamente esas actividades o esos impactos positivos que usted está haciendo. El procedimiento también se soporta en una guía técnica con metodologías para que los administradores forestales puedan utilizar y puedan medir esos impactos que se están generando sobre los ecosistemas. Entonces, es una herramienta que me permite a mí no solamente incluirla dentro de mi certificación en manejo forestal, sino también garantizar que esas actividades que me van a generar impactos positivos hacia la protección de estos servicios ecosistémicos, vayan medidas, sean verificadas y estén respaldadas por una organización internacional como es FSC. Entonces, tenemos el procedimiento de servicios ecosistémicos que va con una serie de herramientas que me van a garantizar a mí justamente esa posibilidad para medir esos impactos y para verificar esos impactos positivos que yo estoy generando en la protección de los servicios ecosistémicos. Además del procedimiento, del documento de procedimientos de servicios del ecosistema, demostración de impactos y herramientas de mercado, que es el procedimiento 30006, como les estaba mencionando. También tenemos una guía para la demostración de los impactos en los servicios ecosistémicos. Esta es una guía informativa en donde ustedes pueden revisar cuáles son esos indicadores que yo puedo usar para demostrar los impactos positivos que estoy generando en los servicios ecosistémicos. Tenemos también un documento de preguntas frecuentes sobre la implementación de las herramientas FSC de servicios ecosistémicos. Entonces aquí esta es una herramienta muy importante para resolver cualquier tipo de dudas y aclarar puntos particulares frente a qué metodologías puedo utilizar, cuáles son estos indicadores que me van a ayudar a mí a medir de mejor manera los impactos que yo estoy generando sobre el agua. Y tenemos también que tener en cuenta o tenemos que también utilizar la guía de uso de marca registrada FSC, porque las declaraciones que yo saque verificadas de servicios ecosistémicos van a ir también acompañadas de un uso de marca. Yo como empresa voy a usar el sello de FSC cuando esté comunicando el impacto que estoy generando hacia estos servicios ecosistémicos. Y yo como empresa, administrador forestal, y también el patrocinador o mi futuro patrocinador que quiere demostrar impacto sobre la conservación del jaguar, por ejemplo, él también tendrá que tener el uso de marca FSC, tendrá que tener la autorización y la revisión por parte de FSC para decir, bueno, listo, usted sí es una empresa que está alineada con los intereses de FSC, con la misión y con esos 4 pilares que empezamos a hablar al inicio de la presentación y que van a ir acomodados o que les permite a ustedes usar la marca de FSC y usar esas declaraciones aliadas con un tercero. Entonces vamos a hablar ahora sí de cuáles son los servicios ecosistémicos identificados o digamos que verificables bajo el esquema de FSC. Y estamos hablando de 5 servicios ecosistémicos. Como le mencionaba a Helmut hace unos minutos, estamos en proceso de incluir el 6º servicio ecosistémico, los servicios ecosistémicos culturales. Pero en este momento tenemos el servicio ecosistémico 1, que es la conservación de la biodiversidad. El 2, el secuestro y almacenamiento de carbono. El servicio ecosistémico 3, que son los servicios de cuencas hidrográficas. El servicio ecosistémico 4, que es la conservación del suelo. Y el 5º, que son los servicios recreativos. Entonces, una vez que el gestor o el administrador forestal haya presentado los documentos al organismo certificador de que sus acciones y sus impactos y sus, digamos que medidas de mitigación, de conservación, de restauración,
han generado o han sido verificados, se obtiene una declaración de servicios ecosistémicos, que esta declaración se identifica como un documento, como una declaración cualitativa y establece el tipo de beneficios proporcionados hacia ese servicio ecosistémico particular y permite su comunicación. Tenemos declaraciones que son o que serán cuantitativas y tendremos declaraciones que serán cualitativas, ambas verificadas por las casas certificadoras, ¿sí? Esta declaración de servicios ecosistémicos es válida únicamente o inicialmente durante 5 años. Esto es sujeto a las auditorías de control que tienen las empresas que se certifican bajo el esquema de FSC. Entonces, por ejemplo, si yo dije que voy a proteger los ecosistemas del jaguar y dije que voy a hacer todos los años voy a hacer una medición con cámaras trampa para garantizar que estoy teniendo el ecosistema del jaguar y además de eso voy a delimitar unos espacios como corredores de biodiversidad para que el jaguar se pueda mover libremente en mi bosque, por ejemplo. Y yo como administrador forestal me comprometo a hacer esas actividades cada año y resulta que en el año 3 la casa certificadora vino, fue y revisó justamente esos impactos y se dio cuenta que ustedes desde hace 2 años no están haciendo esas actividades, pues esa declaración que inicialmente se les otorgó pierde la validez, porque cada año los impactos que se generen a ese servicio ecosistémico van a ir siendo medidos y controlados por la casa certificadora para que esa declaración que yo estoy generando sobre los impactos hacia el servicio ecosistémico se mantenga. ¿Listo? Entonces, FSC delimita 7 pasos para demostrar los impactos en los servicios ecosistémicos. Y lo primero que yo debo hacer es identificar qué servicio ecosistémico voy a proteger. ¿Cuál de estos 5 servicios ecosistémicos, o los 5, o 2, o 1, o 3, o 4, o voy a proteger? Y con ellos identificar si voy a hablar solamente de carbono, de agua, suelo, biodiversidad, servicios ecosistémicos recreativos, identificar qué servicio voy a proteger. Después, describir el servicio de los ecosistemas. Entonces, entender cuál es el estado actual y pasado de ese servicio ecosistémico, identificar los beneficios y las amenazas que tiene ese servicio ecosistémico con mis actividades de manejo y las amenazas en general que tenga, por ejemplo, en el ecosistema. ¿Sí? Preguntarme, ¿quiero mantener o conservar o restaurar o mejorar los servicios del ecosistema? ¿Qué actividades de manejo creemos que contribuyan a eso? Entonces, lo primero que yo tengo que definir es, ¿quiero mantener o conservar el servicio ecosistémico o quiero mejorar y restaurarlo? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Que requieren trabajos e impactos y actividades completamente diferentes y que van a tener al final del día respuestas en el mercado y diferencias en las formas en las cuales vemos las actividades que yo estoy generando dentro de mi unidad de manejo. Entonces, lo primero que yo debo decir es, 1, qué servicio ecosistémico voy a escoger. 2, entender cómo está el servicio ecosistémico ahora, cómo estuvo en el pasado, cuáles son los beneficios y las amenazas. Y después, 3, identificar si quiero conservar o mantener o si quiero restaurar y mejorar ese servicio ecosistémico. Y cuando yo me responda a esas preguntas, pues ya digo, listo, lo que voy a hacer ahora es que voy a elegir una teoría del cambio, voy a elegir un impacto y sobre ese impacto voy a desarrollar una teoría del cambio para garantizar o evaluar esos impactos o esos efectos que están generando mis actividades sobre ese servicio ecosistémico. El paso 4 es qué resultados debo medir para indicar el mantenimiento, conservación o la restauración y mejora de los servicios ecosistémicos. Entonces yo identifico o desarrollo mi teoría del cambio, selecciono indicadores de resultados, por ejemplo, no sé, la cubierta forestal natural, el nivel de turbidez del agua, el nivel de perturbación, el pH del agua, por ejemplo. Defino esos indicadores yo como administrador forestal. Yo como poseedor de certificado defino qué servicio voy a escoger, si quiero
mejorarlo o mantenerlo, y cómo me van a evaluar esa mejora o esa conservación de ese servicio ecosistémico. Yo solito, yo como Daniel Bedoya, poseedor de bosque, defino o escojo cómo voy a hacer esa medición de los impactos. Selecciono una metodología para hacer esa medición de los impactos. Como les estaba mencionando hace unos minutos, FSC tiene una guía en donde hay metodologías sugeridas para la identificación y medición de esos impactos sugeridos bajo el esquema de FSC, pero también ustedes pueden utilizar otro tipo de metodologías que les vayan a ayudar a medir y cuantificar esos impactos que se están generando, ¿sí? El sexto paso es medir los indicadores y hacer una comparación, perdón. Entonces yo debo comparar el valor anterior con el sitio de referencia, tener una descripción fiable del producto, del servicio ecosistémico, efectivamente hacer justamente ese análisis de inicié mi medición hoy y mañana hice mi siguiente medición y hubo este cambio, hubo estos resultados, hubo este efecto. El séptimo paso es identificar los resultados. ¿Mantuve o conservé o restauré o mejoré el servicio ecosistémico? Si la respuesta es sí, felicitaciones. Una vez llegue la entidad de certificación y verifique el impacto, voy a recibir mi declaración de servicios ecosistémicos, esa declaración que la puedo usar yo o la puede usar el patrocinador que yo consiga. Ese patrocinador me puede ayudar la Oficina Nacional de FSC en el país a conseguirlo. La respuesta es sí. O ese patrocinador lo puedo conseguir yo, o yo no necesito ningún patrocinador. Estoy haciendo estas declaraciones de impacto sobre los servicios ecosistémicos como un tema reputacional, porque a mí me interesa que la gente entienda que así yo esté haciendo aprovechamiento del bosque, estoy generando impactos positivos en la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas para las aves, o el oso de anteojos, o estoy recuperando cuencas hídricas, etcétera, etcétera. Si la respuesta es no, no generé un impacto positivo, no mantuve y conservé el servicio ecosistémico, sino que lo empeoré, pues me tengo que volver al paso 3, replantear la teoría del cambio, hacer o cambiar las actividades de manejo para que esos impactos o esa verificación me dé al final del día positivo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O cómo se hace el proceso de identificación de una teoría del cambio? Lo primero que debo hacer es determinar cuáles son esas actividades de manejo, esas acciones o que contribuyen al impacto que yo quiero lograr, identificar los efectos inmediatos. De esos efectos inmediatos, identificar también los resultados como esas consecuencias directas de los efectos inmediatos que tienen mis actividades de manejo, y entender el impacto que están generando a través de esos resultados. Entonces, entender si el impacto es mantenimiento o conservación, mantenimiento, conservación, mejora o restauración del servicio ecosistémico, ¿sí? FSC, dentro del anexo B del procedimiento de servicios ecosistémicos, proporciona unos impactos. Ahorita se los voy a mostrar para que los tengamos más claros. Lo primero que yo tengo que hacer es, para cada servicio ecosistémico que yo escoja, debo escoger también un impacto de los identificados por el anexo B de el procedimiento de servicios ecosistémicos. Y para cada impacto propuesto, la organización debe desarrollar una teoría del cambio para describir la vinculación entre las actividades de manejo que se llevan a cabo y los impactos propuestos, ¿sí? Muy importante que esta actividad o esta teoría del cambio tenga o especifique cualquier actividad de manejo que contribuya al impacto propuestos, incluidas, por ejemplo, las actividades de manejo implementadas para mitigar las amenazas, los efectos inmediatos que se deriven de las actividades de manejo y los resultados que se deriven de los efectos inmediatos, como vemos en la imagen. Aquí les voy a hacer un ejemplo de una teoría del cambio completa, en donde escogimos como servicio ecosistémico conservación de la biodiversidad y como impacto restauración de la cubierta forestal natural. Entonces, el impacto que yo quiero generar es restaurar la cubierta forestal natural. Yo tengo unas actividades.
yo como organización tengo la actividad 1, que es retención de árboles indígenas con un diámetro menor a 20 centímetros a la altura del pecho, como árboles semilleros. Y la segunda actividad que yo hago es la plantación de enriquecimiento en parcelas de bosques ribereños utilizando especies arbóreas nativas. Y la tercera actividad que yo hago es que planto al menos un 10% de especies arbóreas indígenas. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, el efecto inmediato de mi primera acción es que tuve X árboles indígenas retenidos en los bosques de siembra A, B y C. El efecto inmediato de mi actividad 2 es que tuve X hectáreas reforestadas con especies nativas, incluyendo las especies de la lista roja. Y el efecto 3 o el efecto inmediato es que en tantas áreas, tanto porcentaje o tuve tanto porcentaje plantado con especies arbóreas indígenas X, Y, Z. ¿Cuáles son los resultados? Entonces yo espero que del efecto 1, el resultado 1 es que la composición o que cambie la composición de especies de árboles, ¿sí? O que mantenga la composición de especies, de las especies de los árboles, de árboles. Y el resultado de 2 es que aumente la cubierta forestal natural con esas dos actividades que yo hice. Para que al final del día los resultados 1 y 2 me garanticen efectivamente la restauración de la cubierta forestal natural, ese impacto que yo estoy buscando. Entonces, como les estaba mencionando, en el anexo B del procedimiento de servicios ecosistémicos, FSC delimita cuáles son esos impactos para cada uno de los servicios ecosistémicos y las medidas para demostrarlos. Entonces, para conservación de la biodiversidad tenemos restauración de la cubierta forestal natural, conservación de los paisajes forestales intactos, mantenimiento de una red de áreas de conservación suficiente a nivel ecológico, conservación de las características de los bosques naturales, restauración de las características de los bosques naturales, conservación de la diversidad de especies y restauración de la diversidad de las especies. Cada uno de estos impactos tiene unos indicadores sugeridos, tiene unas metodologías sugeridas en el anexo, en donde ustedes pueden revisar. Si yo, por ejemplo, quiero hacer restauración de la cubierta forestal natural, puedo hacer esta actividad y otra actividad para garantizar que ese impacto se esté demostrando. Para el tema de secuestro y almacenamiento de carbono, tengo el impacto de conservación de las reservas de carbono forestales y restauración de las reservas de carbono forestales. Para los servicios de las cuencas hidrográficas, mantenimiento de la calidad de agua, mejora de la calidad de agua, mantenimiento de la capacidad de las cuencas hidrográficas de purificar y regular los flujos del agua, restauración de la capacidad de las cuencas hidrográficas de purificar y regular los flujos de agua. Para conservación del suelo, tengo dos impactos sugeridos. El primero es mantenimiento de la condición del suelo y el segundo es reducción de la erosión del suelo mediante la reforestación o la restauración. Y para los servicios ecosistémicos recreativos tenemos cuatro impactos. El primero es mantenimiento o conservación de las áreas de importancia para los servicios recreativos y el turismo, restauración de las áreas de importancia para los servicios recreativos y el turismo, mantenimiento y conservación de las poblaciones de especies de interés para el turismo de naturaleza y restauración y mejora de las poblaciones de especies de interés para el turismo de naturaleza. Entonces, tengo mi certificado de manejo forestal, incluí el procedimiento de servicios ecosistémicos que me sirve o que me va a dar a mí como resultado una declaración en servicios ecosistémicos. ¿Qué requiero? Que mi bosque esté certificado por FSC, certificado de manejo forestal, y que yo implemente el procedimiento para la verificación de los servicios ecosistémicos de FSC, para yo obtener la declaración. ¿Y qué es una declaración de servicios ecosistémicos FSC? Es una declaración etiquetada y verificada por terceros sobre el impacto cuantificado en los ecosistemas forestales. Que esa certificación o esa declaración verificada de servicios ecosistémicos me sirve para patrocinadores, para yo encontrar o buscar patrocinadores que quieran generar impactos positivos sobre el agua, por ejemplo, sobre el ecosistema del jaguar. ¿Qué patrocinadores? Comunidades, el gobierno, municipios, inversionistas, empresas que tengan una alianza ya firmada con FSC. Inclusive a mí como gestor forestal
conseguir otras empresas o conseguir otros bosques para certificar y para incluir dentro de mi actividad forestal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se pueden usar o cómo se puede usar la declaración de servicios ecosistémicos? Yo puedo utilizar la declaración en promoción de bosques certificados, en promoción de productos certificados, en promoción o valor agregado a activos ambientales externos o en promoción hacia un patrocinio particular. ¿Para qué lo puedo utilizar o para qué puedo utilizar la declaración de servicios ecosistémicos? Para hacer un relato, un storytelling sobre las actividades o el efecto que está teniendo mi actividad en el manejo forestal sostenible hacia esa conservación, mantenimiento, restauración o mejora del servicio ecosistémico. ¿Y para qué me sirve eso? Para publicidad, para compensación, para reportes, para apertura de nuevos mercados, publicidad que puede ser interna o externa, entonces publicidad a mí como empresa forestal que quiero vender mi actividad forestal como una actividad que está generando impactos positivos sobre el medio ambiente y que esos impactos están verificados, ¿no? O sea, esos impactos están revisados y garantizados por FSC. O también para yo contarle a mis trabajadores, oiga, es que las actividades que nosotros hacemos dentro del bosque están contribuyendo a la mejora del ecosistema del colibrí pico espada, por ejemplo. Entonces, el uso de la declaración también me sirve para buscar patrocinadores y lo que busco al final del día es generar a través de, o lo que se busca al final del día a través del procedimiento de servicios ecosistémicos, es que podamos conectar empresas, universidades, centros del conocimiento, inversionistas que están buscando proyectos en conservación de agua o en conservación de la biodiversidad o en conservación del suelo, que tengan también la herramienta de unas declaraciones verificadas, medidas, garantizadas por FSC en que ellos están generando un impacto también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de conservación de biodiversidad, ¿cuáles podrían ser esos impactos, esos objetivos? Yo podría buscar la promoción de bosques certificados por el FSC con impactos verificados en los servicios ecosistémicos y eso le puede interesar, por ejemplo, a fondos de carbono, a proveedores turísticos, a inversionistas de impacto, a beneficiarios directos, a actores sociales, fondos de restauración y conservación, ONGs, empresas, por ejemplo, vinculadas en el sector energético. ¿Cómo puedo yo, a través de las actividades que estoy haciendo en mi bosque, generar o apalancar nuevos recursos que me van a entrar o van a entrar a ser atractivos a potenciales patrocinadores? Entonces vamos a hablar un poco del modelo de negocio. Aquí no me voy a detener mucho porque quiero mostrarles un poco cuáles han sido esos casos de éxito. Em, pero al final del día lo que queremos hacer es tener una hoja de ruta de la valorización de servicios ecosistémicos en FSC a través de la verificación de estos servicios ecosistémicos, en donde hagamos una cuantificación para que los poseedores de certificado, los administradores forestales puedan cuantificar los impactos que están generando sus actividades en carbono, en biodiversidad, en agua, en suelos, en recreación, para que puedan también contactarse o trabajar con socios que sean empresas interesadas en patrocinar actividades de conservación de esos servicios ecosistémicos y que entre ellos, entre el administrador forestal y la empresa que quiere ser patrocinadoras, definan o acuerdan una retribución adecuada en términos económicos a esas actividades que está haciendo el administrador forestal para proteger o conservar esos servicios ecosistémicos. Y al final del día, las empresas se beneficien con datos sólidos, tanto el administrador forestal, para que sepa qué es lo que están haciendo y cuáles son esos impactos que están haciendo, como los potenciales patrocinadores en decir, yo con digamos que esta retribución que le hago a tal bosque, estoy garantizando la protección del oso de anteojos, por ejemplo, con datos y con verificaciones directamente probadas por el FSC. ¿Listo? Este es de nuevo otro ejemplo de ese modelo de negocios. Cómo funciona, por ejemplo, el uso de estas declaraciones. Podemos hacer aquí un ejercicio muy rápido y es que yo tengo un propietario de bosque que es privado
ese propietario de bosque decide certificar o verificar sus impactos en biodiversidad, y esa declaración de impacto la utiliza o la utiliza a través de socios para tener una historia, un relato, un impacto particular, y ese impacto utilizarlo en comunicaciones y marketing para demostrar el compromiso que tiene esa empresa y ese socio con la protección de ese elemento de la biodiversidad, por ejemplo. ¿Listo? Este es un poquito cómo funciona el proceso para hacer la verificación de servicios ecosistémicos. Eh, Esto lo podemos revisar. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar al correo y podemos revisar este tema particularmente. Estos son algunos beneficios de las declaraciones de servicios ecosistémicos. Tenemos beneficios para los propietarios, para las comunidades y para los socios. Beneficios económicos, sociales, ambientales, otros en donde, por ejemplo, económicos podemos hablar de inversión o invertir en la protección de la naturaleza relacionada con su cadena de valor, publicidad indirecta, premios verdes, ayudas e incentivos económicos, finanzas sostenibles, continuidad en el tiempo de negocio al disminuir riesgos y pérdidas ambientales climáticas, nuevos mercados. Muchas veces o ya existen bancos que están aprobando créditos únicamente a actividades que sean verdes, que sean sostenibles, que estén generando impactos positivos hacia, hacia el medio ambiente. Entonces, una posibilidad podría ser yo como empresa me vinculo con un bosque para ser patrocinador de ese bosque y generar impactos positivos sobre los ecosistemas para adquirir algún tipo de préstamo que requiera estos requisitos de sostenibilidad, por ejemplo, em, etcétera, etcétera. Vamos a irnos con unos casos de éxito muy rapidito y con eso terminamos la presentación. Les quiero mostrar un caso de éxito en México. Este caso de éxito es con una empresa mexicana que hace salsas de tomate. Ellos empezaron el proceso con suministro sostenible. Ellos empezaron a empacar sus salsas de tomate en, en empaques certificados FSC, justamente empaques de Tetra Pak. Con Tetra Pak, todos los productos que están hechos a base de Tetra Pak o hechos con Tetra Pak están certificados FSC, y, y ellos se dieron cuenta que justamente estaban empacando sus productos o su producto en envases de Tetra Pak, vieron el sellito y dijeron, ve, ¿qué es esto? Esto me interesa. ¿Qué significa que Tetra Pak esté cuidando los bosques? ¿Cómo así? Entonces ellos empiezan a cambiar justamente esos empaques para garantizar que se haga la comunicación de que los empaques de la marca están contribuyendo al cuidado de los bosques. Firman un acuerdo con FSC para utilizar la marca de FSC en esas comunicaciones, y después desarrollan una estrategia de sostenibilidad conjunta en donde dicen, bueno, mis empaques tuvieron un éxito muy bonito porque además les cambiaron el empaque, el diseño. Ahorita les voy a mostrar cómo se veía ese empaque. Hubo ese cambio y entonces la empresa dice, bueno, yo quiero ir más allá. Dicen, voy a ir más allá, y entonces terminan volviéndose patrocinadores de un bosque que está certificado de PSC y que tiene verificados los impactos que hace sobre los servicios ecosistémicos de agua. Entonces, al tener la declaración de FSC de verificación de servicios ecosistémicos de agua, hacen esta alianza con la empresa productora de las salsas de tomate para usar esa declaración en sus comunicaciones, hacer ese acuerdo y ese patrocinio, y al final del día la empresa, esa tercera empresa, la empresa productora de salsas de tomate, se vuelve insignia en la conservación de los bosques y se ganó 6 premios medioambientales en México sobre los impactos que estaba generando al tema de la conservación del agua. ¿Listo? Este es el empaque. Este fue como el primer paso de ese, de ese, de ese recorrido que tuvo del fuerte en términos de los servicios ecosistémicos. Ellos cambiaron el empaque de su producto para hacer alusión a ese efecto que estaban generando sobre los ecosistemas. Y cuando
el empaque y esa responsabilidad que tiene la empresa sobre el bosque se vuelve tan fuerte, ellos deciden empezar a ser patrocinadores del bosque que básicamente es nacedero de los cultivos, de nacedero de los ríos que vierten parte de los cultivos de tomate que utilizan en la elaboración de su producto. Entonces ahí se vuelve un tema un poco de circularidad en donde la empresa no solamente tiene su empaque certificado y ese empaque está generando impactos positivos hacia los bosques, sino que también ellos se vuelven patrocinadores de bosques certificados para verificar y declarar los impactos que están haciendo medidos sobre la conservación del lago. Y de eso sacan este video y con este video termino. En Del Fuerte creemos que nuestra herencia está en la tierra. De ahí viene nuestra cultura, nuestro producto, nuestra cocina y nuestras más bellas tradiciones. Por eso queremos rendir homenaje a nuestra madre tierra, impulsando todo aquello que nos permita dejar un legado más fuerte. Para esta meta, no fue difícil encontrar a quienes pensaran igual a nosotros, pues en el estado de Durango, dentro de la Sierra Madre Occidental, existe un lugar con más de 7,000 hectáreas donde día a día se trabaja por un mejor mañana. Ese lugar se llama Ejido Topia, un grupo de productores que aprovechan su bosque responsablemente, permitiendo la conservación y producción de agua de calidad. Un agua que da vida a parte de nuestros cultivos de tomate. Es un lugar que cuida y abraza la biodiversidad por un mejor suelo y una mejor agua, manteniendo ecosistemas más productivos en beneficio de nuestra tierra. Estos productores se han comprometido tanto con el medio ambiente que cuentan con un certificado por el FSC, Forest Stewardship Council, por sus siglas en inglés, una asociación mundial que promueve el manejo responsable de los bosques y las selvas del mundo, certificando no solo a los ecosistemas, sino también a las comunidades cuyos medios de vida dependen de ellos. Y fue así como a partir del 2021 decidimos ser parte de la misma familia, volviéndonos la primera empresa en Norteamérica que colabora de esta forma por el cuidado del agua que tanto nos ha dado. Porque es momento de devolverle a la tierra un poco de lo mucho que nos da. Es momento de hacer la diferencia y comprometernos por un mejor planeta. Es momento de crear un legado más fuerte. Bueno, ya con esto termino algunos otros ejemplos rápidos. Concha y Toro. Concha y Toro es una empresa que también está certificada de FSC. Los corchos de Concha y Toro están certificados, así como las cajas, y ellos en sus viñedos tienen certificados también hectáreas de bosque bajo el procedimiento de servicios ecosistémicos y em, certifican o verifican los impactos que están generando sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Entonces ellos también son una empresa que está utilizando justamente el procedimiento para temas reputacionales en cuanto a cómo mis actividades están protegiendo y cuidando los bosques. ISA con su iniciativa de Conexión Jaguar es otra empresa que le ha apostado a estos proyectos que son o que están certificados FSC y que buscan garantizar la protección de los ecosistemas para el jaguar. Entonces, esta también es otra empresa como patrocinadora que ha buscado proyectos certificados y que patrocina justamente proyectos que estén certificados bajo el procedimiento de servicios ecosistémicos para la declaración de impacto sobre los ecosistemas del jaguar. Estos son otros ejemplos de empresas a nivel ya internacional y quería finalizar ya con esta última diapositiva que son en este momento las declaraciones de servicios ecosistémicos que tenemos en la región. En Colombia no tenemos ninguna declaración de servicios ecosistémicos, pero esperamos para el próximo año o finalizando este año tener la primera con una empresa que justamente es agremiada de Fede Maderas y que está moviéndose para generar dos declaraciones de servicios ecosistémicos, uno sobre agua y otro sobre captura de carbono. Tenemos 21 declaraciones de servicios ecosistémicos repartidas en agua, CO2, bueno, captura de carbono, servicios ecosistémicos recreativos, biodiversidad eh, y ya. Eso es básicamente lo que les quería presentar el día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Qué pena que me extendí unos 10 minutitos, pero quería terminar justamente con esto. Helmut, cuéntame. Helmut,
Muchas gracias. Sí, pues indudablemente que al percibir el alcance de estas declaraciones pueden surgir algunas inquietudes en términos de quienes acceden digamos, a los beneficios que bien ilustras en el proceso. Y esto me lleva a la primera pregunta. ¿Las declaraciones pueden incluir bosques comunitarios o Sí, congestión claro que sí. comunitaria? Claro que sí, cualquier tipo de bosque, inclusive bosque plantado, bosque nativo. De hecho, si te fijas, los tres primeros que vemos en la diapositiva, voy a hacer lo siguiente. Estos tres primeros que estamos viendo, los de México, son justamente de bosques comunitarios. Los ejidos son bosques comunitarios, o es una, digamos que modalidad de tenencia de la tierra en México y funciona básicamente bajo la estrategia o el tema de bosques comunitarios. Entonces, sí, bosques comunitarios pueden acceder a la certificación de manejo forestal, inclusive con algunos beneficios adicionales, porque si son bosques manejados por comunidades, pueden acceder al procedimiento de mejora continua. Y si acceden al procedimiento de mejora continua, pueden certificarse FSC cumpliendo únicamente con el 50% de los requisitos que nos pide el estándar al primer año. Entonces, además de ese 50% de requisitos de la certificación forestal, le sumo el procedimiento de servicios ecosistémicos, pues yo también podría darle esa fuerza a esos bosques comunitarios bajo los servicios ecosistémicos. Pero sí, claro que sí. Sigue, cuéntame. Sé que Sí, vienes, dale, dale. la segunda pregunta tiene que ver si en ese marco de la gestión, justamente para la certificación o la declaración, son los sistemas agroforestales, o tienen los sistemas agroforestales posibilidades de postularse a esta declaración. A ver, los sistemas agroforestales, lo que pasa es que, a ver, si tenemos un sistema agroforestal y entra dentro del alcance del certificado de manejo forestal, puede también entrar con el procedimiento de servicios ecosistémicos. Porque acuérdate que el requisito único que tiene el procedimiento de servicios ecosistémicos para obtener las declaraciones verificadas es que estén certificados en manejo forestal. Entonces, si son actividades, por ejemplo, si es una actividad agroforestal, lo que se certifica es el pedazo de bosque dentro de la actividad agroforestal, ¿sí? Y si las actividades de manejo y los impactos que se están generando están haciéndose dentro del pedazo de bosque, dentro de la actividad agroforestal, perfecto, se puede certificar. ¿Qué otro tipo de actividades? Por ejemplo, si estamos pensando en aprovechamiento de productos forestales no maderables, entonces ya eso es otro tema, porque FSC dentro del alcance del certificado también certifica productos forestales no maderables. ¿Como cuáles? Como el caucho, como el azaí, la corteza, el corcho, como les estaba mencionando, las nueces, hongos. O sea, hay una cantidad de productos que son forestales no maderables que entran dentro del esquema de la certificación y pueden salir como certificados y además podrían salir con el procedimiento de servicios ecosistémicos. Cuéntame. Perdónenme, no quiero acaparar la atención, pero Tranquilo, tranquilo. La idea es que podamos resolver todas las preguntas que tengamos. gracias, muy gentil. Entonces, el asunto está en, existen algunos ejemplos, así como en la imagen que estamos viendo, donde haya una acción mixta entre un gestor público y un gestor privado para la obtención del sello. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, varios ejemplos. No en estos que te estoy mostrando sobre el tema de servicios ecosistémicos, porque no está, por ejemplo, el tema de Guatemala, pero Guatemala tiene bueno, el bosque, por ejemplo, en Guatemala es un bosque que está manejado bajo el gobierno.
En Guatemala no hay ningún tipo de propiedad privada sobre el gobierno. Los bosques son propiedad del gobierno y lo que hace el gobierno es ceder concesiones sobre el terreno. Entonces, los bosques certificados en Guatemala, por ejemplo, y estamos hablando de la, se me escapa cómo es que se llama el bosque importante en Guatemala, pero ese bosque que es de cultura o es de importancia para digamos que para los ancestros y para los indígenas mayas, está certificado de FSC y va o está certificado bajo esa formalidad, y es: el gobierno es el propietario del bosque, tiene en concesión la actividad forestal y el derecho de aprovechamiento del bosque, y se puede, y está certificada la empresa que hace el aprovechamiento del bosque, pero los derechos del bosque y el bosque, el propietario del bosque es el gobierno. También hay empresas que son gubernamentales y que están también certificadas. Entonces, esa forma también existe. En este momento estamos trabajando con una iniciativa para certificar bosques comunitarios en el país, y estamos justamente trabajando bajo esa forma, y es que el bosque es del gobierno, pero las comunidades tienen los derechos de uso y tenencia de esos bosques, pero el bosque es propiedad del gobierno, porque es bosque natural, y están en proceso de certificación. Entonces, esos elementos o esas modalidades también entran dentro del alcance del certificado y se pueden certificar. Perfecto, Helmut. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Creo que estamos. En el chat no tenemos preguntas, entonces creo que así damos por finalizado este jueves F. Daniel, muchísimas gracias. A todos nuestros agremiados también, muchísimas gracias por estar en este espacio. Recuerden que todos los jueves tenemos un espacio de capacitación para ustedes con temáticas coyunturales y de interés. Daniel, muchas gracias. Feliz noche para ti y feliz noche para todos. Perfecto, muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias a Fede Maderas por estos espacios. Les dejo en el chat mi contacto, mi correo electrónico, para que cualquier pregunta que tengan me pueden escribir o pueden solicitar mis datos a través de Paola o de Fede Maderas directamente, y revisamos cualquier duda que tengan y cualquier apoyo que podamos brindarles. ¿Listo? Muchas gracias. Que tengan una muy bonita noche. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.